Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a una clase más y en esta ocasión les hablaré acerca de lo que son la parte de las evidencias escolares. Eh, Cuando hablamos de las evidencias escolares, nos referimos a una forma de poder recolectar información complementaria a la parte de la entrevista y para ello podemos utilizar diferentes fuentes de información. Yo a continuación he puesto algunos elementos importantes, pero pues quiero decirles que esta recolección puede ser de forma directa o de manera indirecta. Cuando nosotros revisamos la parte de la observación, nos dábamos cuenta que en este método pues nosotros podemos utilizar pues toda una parte de una descripción. Sin embargo, para poder plasmar toda esta evidencia de una forma metodológica, en una metodología o en una parte científica, es importante llevar una bitácora. Existen muchos formatos que pues muchas personas han creado para poder llevar su registro de evidencias. Es incluso muy probable que haya muchos profesores que lleven rúbricas para poder hacer evaluaciones, así como yo los he estado evaluando a la hora de la entrega de los trabajos, y de esa forma, pues poder registrar como que ciertas conductas a nivel observacional. Eh, lo que normalmente en una clase normal yo les pido a los alumnos es que ellos puedan ir físicamente, los, eh, ustedes como compañeros puedan ir al aula y puedan ir haciendo una observación directa y puedan llevar una bitácora que les permita registrar toda la conducta del niño con el que están trabajando. De tal forma que, bueno, pues en esta ocasión no va a poder ser posible debido a la situación de la contingencia. Pero bueno, les puedo dar como algunas alternativas de algunos otros registros que también podrían ser enriquecedores. La idea principal es que ustedes puedan entrar a la escuela, pues siempre notificando a los papás y pidiendo permiso a la escuela para que ustedes puedan estar presentes una hora, una hora que sería el tiempo de observación. La intención es que pues se les notifique a lo mejor eh, a los a los papás o a los maestros con anticipación qué día se puede ir, pero de preferencia no se les avisa a los niños para que podamos caer nosotros de una forma inesperada. Y entonces ellos no se preparen o a lo mejor los mismos papás eh, pues no preparen al niño con cierta información que pudiera alterar como el comportamiento normal. Se le pide permiso a la maestra y entonces nosotros buscamos dentro del aula poder estar en un lugar en el que tratemos de pasar desapercibidos. Lo recomendable es estar en una esquina, en la parte de atrás del salón, y pudiendo llevar como una bitácora, un registro en donde nos pueda proporcionar pues cierta información. Vamos a anotar los datos importantes en esta parte de la evidencia de la observación directa, en qué materia estamos, qué hora es, qué día es en el que estamos en la clase, que estamos observando, y vamos a tratar de registrar eh, pues todo el comportamiento de lo que está haciendo el niño o la niña con la que estamos trabajando, si está en clase de español, si está en clase de matemáticas, qué trabajo está realizando, si está aprendiendo a lo mejor, no sé, alguna cuestión teórica, en qué libro, con qué material, si el niño, como en algún momento nosotros ya lo hicimos, se encuentra alineado, está orientado, en qué parte del salón está, con quiénes convive, si lleva su material. Vamos a hacer como esta misma parte del registro observacional que ya hicimos, pero ahora lo vamos a hacer adentro del aula. ¿Por qué es importante hacer esto dentro del aula? Bueno, porque está conviviendo o interactuando de una forma diferente en un entorno con otros iguales. Y junto con esta parte, bueno, pues nos da mucha información de si participa o no participa,
de si resuelve de manera rápida o de manera lenta los trabajos o la participación en clase o lo que se le está dejando a la tarea a resolver. Nosotros podemos guiarnos un poco pidiéndole quizás a alguno de los compañeros que esté alrededor de nosotros, de los alumnos, para ver también el material que están trabajando y para ver pues las cosas que otro alumno ha hecho a lo largo de ese ciclo escolar. Y entonces podemos pues identificar cómo es el comportamiento del niño en el aula. Si es introvertido, si se para mucho, si es inquieto, si convive con sus compañeros, si otras personas lo molestan. Identificar incluso en qué parte del salón está. Es importante que tomemos en cuenta que al principio nosotros tenemos una variable extraña, pues debido a que pues muy probablemente los niños al principio pues quieran saber quiénes somos, qué estamos haciendo ahí y quieran distraerse. Trataremos de que pues no distraigamos la atención de los demás, ni del mismo niño con el que estamos trabajando, no compartiendo nada, no hablando con nadie de ahí, para que podamos pasar desapercibido. Quizás al principio, los 15, 20 primeros minutos, pues nos volteen a ver, nos hagan comentarios, el mismo niño que estamos evaluando, pues se comporta de una forma diferente. Sin embargo, esto, si lo hacemos bien y pasamos desapercibidos, muy probablemente la maestra y los niños después se olviden que nosotros estamos ahí, si hacemos un buen trabajo de camuflajearnos en el entorno en el que estamos pues evaluando. También vamos a ver la parte de cómo trabaja la maestra, qué actividades está haciendo, cómo incluye a los demás o cómo pues tiene preparada su clase. Y bueno, podemos incluso, mi sugerencia es que ustedes busquen entrar a la mitad de una clase para que en el transcurso de esa clase puedan estar identificando pues algunas cosas. Y si hay un cambio de clase, a veces sabemos que, bueno, en primaria pues van a trabajar con la misma maestra, pero quizás sean diferentes cosas si nosotros vemos un área de una materia diferente, es decir, si pasa de español a geografía o a matemáticas, pues quizás el desempeño y la forma de trabajar sea diferente. A veces, si podemos tener suerte, quizás tengamos un cambio de profesor porque a lo mejor entra algún maestro de inglés o algún profesor de educación física o de computación o de alguna otra materia en donde el maestro no sea el que normalmente está ahí, y entonces podemos ver la interacción de un niño o de los mismos alumnos con una dinámica diferente, con una materia o con una forma de trabajar diferente con el docente que esté enfrente. Y bueno, pues esto nos da más información sobre lo que nosotros podríamos recopilar de manera directa, observacionalmente hablando. La otra fuente para poder recolectar información es la parte de la información con los profesores. Nosotros podemos, así como ya vimos que podemos tener información directa con la mamá y podemos tener una entrevista con el niño, también podemos tener una entrevista con el profesor y podemos hacer un pequeño cuestionario para saber un poco el desempeño del alumno dentro del aula. Esta herramienta nos permite identificar cuál es el rendimiento académico, social, de comportamiento del niño en un entorno pues con otros iguales. El obtener una entrevista con la maestra es una herramienta pues muy importante porque recordemos que en el aula la maestra tiene a un grupo de pares que son en comparación pues están siendo bajo las mismas condiciones evaluados. Es decir, si la maestra me dice que mi niño, el que yo estoy yendo a evaluar, es más inquieto, creámosle, porque ella tiene a lo mejor un grupo de 20, 30 niños, y en comparación con estos otros niños, pues quizás el que ella nos diga que es inquieto, bueno, pues ella tendrá un punto de comparación. A lo mejor, pues todos los niños son inquietos, pero hay algunos que sobresalen en cuanto a su forma de ser
y a lo mejor si este niño nos dice que es más introvertido o que es más platicador o que es más lento para trabajar, entonces tenemos una media, tenemos una población con otros que está siendo comparada. La maestra está comparando su desempeño con otros niños, aunque no nos los diga. Estamos tomando pues datos que van a sobresalir del grupo promedio que ella tendría, y también pues nosotros podemos hacer preguntas en específico si es que la profesora nos lo permite. Mi sugerencia es que ustedes ya lleven, cuando se presenten a una entrevista con el profesor, algunas preguntas específicas que puedan ir relacionadas a lo mejor a su personalidad, a su desempeño académico, a su aseo personal o a la relación con los papás, cómo ve la maestra que están involucrados a los papás, o qué nos puede decir acerca de la familia de ese niño, para poder también conocer el contexto de una forma pues diferente, desde una óptica diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces los profesores también ven cosas de la familia que la misma familia no nos va a decir en la dinámica. Entonces, a lo mejor puede decirnos que los papás son desobligados, o que son negligentes, o que el niño siempre llega tarde, o que a veces no tiene el material, o que no le han comprado los libros, o que no entrega tareas, o que las tareas se las hacen los papás. Y ese tipo de información también, pues es información extra que nos va a ayudar a entender la dinámica del niño y de las condiciones por las que está pasando. En muchas ocasiones me ha pasado que cuando se hacen este tipo de observaciones directas, pues también a veces los profesores no quieren contestar los cuestionarios porque, bueno, tienen una carga de trabajo muy grande y buscan justamente el cambio de profesor, como podría ser inglés o como podría ser el de educación física, para que ellos puedan ponerse al corriente y empezar a calificar los trabajos que tienen pendientes, porque tienen muchos libros, muchos cuadernos que tienen que calificar o que tienen que poner ejercicios o notas para el contacto con los papás. Y la recomendación que entonces se hace en ese momento es poder dejar entonces el cuestionario para que la profesora con calma después lo pueda contestar y después nos los pueda hacer llegar por medio de los papás. Es recomendable que esta información podamos mandarla en un sobre y decirle al profesor que lo pueda mandar en el sobre sellado, para que esta información pueda ser confidencial y que también sepa que lo que nos comparta es para beneficio y para uso terapéutico, que ni la mamá ni el niño se van a informar, se van a enterar de estas situaciones. Sabemos que a veces pudiera haber acoso sexual o abuso por parte de alguno de los padres, y quizás el profesor esté enterado de esto y pues no quiera meterse en problemas ni con la escuela, ni con pues ni con los papás. Y entonces, bueno, pues esto puede ser un dato importante que nosotros tenemos que aclarar, que toda la información que nosotros recopilemos pues será confidencial y será anónima. Me ha pasado que cuando nosotros no mandamos esto con un sobre, pues el papá, a la hora de que recibe el cuestionario, se dedica a revisar pues todas las preguntas que hicieron los papás, que hizo el psicólogo, y todas las respuestas que pone el profesor pues quedan expuestas de tal forma que a veces puede esto generar conflictos pues de intereses entre los papás y los profesores. Y sabemos que, bueno, pues normalmente el que sale pagando todo este tipo de situaciones pues es el niño, porque pudiera tener represalias. Y pues lo que nosotros buscamos es que la integridad y que la seguridad del niño, que es pues en este caso nuestro paciente, esté protegida. Yo puse aquí algunas cosas que me gustaría compartirles en relación a la parte de las evidencias. En la parte indirecta, nosotros podemos trabajar con algo que se llaman las evidencias de trabajos. Cuando hablamos de las evidencias de trabajos, se pide que nosotros podamos hacer como de manera estadística o aleatoria. No sé si ustedes ya llevaron a estas alturas
estadística como materia, pero una de las cosas aquí importantes es que nosotros podamos sacar una muestra al azar. Supongamos que tenemos entonces en una pecera una serie de bolitas de diferentes colores y que entonces nosotros necesitamos sacar una muestra. Para que nosotros podamos sacar una muestra de todas las bolitas que yo tengo aquí en mi pecera, necesito entonces revolverlas y sacar al azar una evidencia de aquí. Ajá. O 2 o 3 podríamos sacar para entonces hacer un estudio de esto. Esta parte que yo voy a tener aquí me va a llevar a tener una hipótesis de lo que muy probablemente hay acá. Cuando se hace una investigación, nosotros no hacemos una investigación con toda la comunidad. Se hace esta investigación con una muestra. Y la muestra es una representación de mi universo. Ajá, el universo es todo el conjunto de personas que yo tengo. Entonces, cuando hacen normalmente un censo poblacional o sacan estadísticas epidemiológicas, lo que buscan es sacar como un cultivo. Para que entonces a partir de ahí podamos determinar más o menos cuáles son las características que tiene mi población. Si yo estoy hablando de que entonces tengo una población y quiero sacar cuál es la dinámica familiar de esta población, de estas características, entonces lo que voy a empezar a hacer es estudiar esta población en específico. Irme a una colonia y entrevistar de manera al azar a ciertas familias para identificar cuáles son esas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿por qué les comparto esto? Porque lo que vamos a hacer es nosotros podemos escoger al azar un trabajo que pueda ser de cualquier materia. No lo vamos a escoger. No le vamos a pedir a la maestra o al papá o al niño que nos dé el cuaderno en el que vaya mejor. O el cuaderno o el libro en el que vaya peor. Va a ser al azar. Yo tengo 10 materias o 5 materias y de esas 5 materias le voy a decir, a ver, ¿qué materias llevas? Bueno, llevas inglés, llevas música, llevas computación, llevas español, llevas geografía, llevas matemáticas. A ver, pásame el de geografía. Préstame un trabajo de geografía y entonces de ese trabajo voy a tomar una evidencia. Voy a escoger, a lo largo del ciclo escolar, voy a escoger un trabajo al azar. Ajá. Y estoy sacando entonces esta muestra representativa al azar de un trabajo en una materia en la que sea. O puedo sacar una tarea. Igual. Ahora ya no voy a escoger geografía, ahora voy a escoger español y también al azar agarro el cuaderno y entonces encuentro una de las tareas y entonces voy a registrar cómo fue el rendimiento de esa tarea que hizo. O puedo hacerlo de un examen. Igual, cualquier examen de forma azarosa, de cualquier parcial, en cualquier momento de su ciclo escolar, podemos tomar como evidencia. O un cuaderno, ¿no? Puedo agarrar un cuaderno o un libro para revisar cómo va el niño. Y entonces, la recomendación aquí en una evidencia, es una evidencia indirecta, es que nosotros podamos hacer una bitácora. Y en esta bitácora yo voy a llenar ciertos rubros, ciertas características que voy a evaluar. Yo debería de poner entonces, pues lo que estoy evaluando un cuaderno, estoy evaluando el cuaderno de español y voy a empezar a registrar. Voy a empezar a registrar la fecha de evaluación, voy a registrar si tiene limpieza, si tiene orden, si la calificación que puso el profesor. Voy a registrar una serie de cosas que me van a permitir llevar una rúbrica
de lo que yo estoy evaluando sobre mi evidencia. Esta bitácora es libre. La intención es que yo cuando recolecte una serie de datos, de evidencias, si yo evalúo después aquí un trabajo y aquí evalúo un examen, entonces pueda considerar como las mismas cosas, la misma limpieza, el mismo orden, la calificación, pueda registrar la fecha, de qué se trató el trabajo, e incluso yo ponerle, a lo mejor en un rubro, en mi criterio personal, la calificación concuerda o no con lo que yo estoy viendo del desempeño que está marcando el profesor. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos tener un reporte de la evidencia. Normalmente, esto me permite que entonces yo pueda tener una noción del desempeño académico. Hablando de la parte del registro de la observación, que era de lo que hablamos, también algo que yo puedo hacer en la observación es que puedo yo pues estar el tiempo que el niño está en una materia y también ver cómo se desenvuelve a lo mejor a la hora del descanso, qué es lo que hace. Está comiendo, está corriendo, está jugando con sus amigos, se dedica a jugar en equipo algún deporte. Y a veces este momento de ver cómo la observación directa en el tiempo del descanso también nos puede permitir, pues quizás preguntarle a lo mejor a algún otro niño, oye, ¿tú qué piensas de Carlitos? Oye, ¿cómo te llevas con él? ¿Y cómo es? ¿Y es tu amigo? ¿Y cómo consideras que va su desempeño aquí en la escuela? A lo mejor quizás hacer estas preguntas a otro niño también nos pudiera dar información que pudiéramos utilizar para poder complementar pues una parte de la perspectiva de lo que es el niño. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos varias fuentes que podemos utilizar para poder recopilar información. Yo voy a buscar, estuve buscando un documento que no encontré, pero yo voy a buscar un documento a ver si les puedo compartir sobre una tabla de observación para que ustedes puedan tener este documento y pues puedan realizarlo. En esta ocasión, tal vez nosotros no podamos tener como que esta parte de la evidencia de forma directa, porque bueno, pues a lo mejor no podemos ir a la escuela, porque a lo mejor no podemos mandarle la entrevista a la maestra, o porque quizás no sea como lo más conveniente en este momento ir a la casa del niño y estar registrando, porque pues estamos como en un contexto totalmente diferente, pero sí podemos utilizar todas las herramientas que están en la parte de arriba, ¿no? En donde sí podríamos pedir un registro de manera al azar de alguna materia, de algún trabajo, de algún examen, de algún cuestionario o de algo que el niño haya hecho a lo largo del ciclo escolar o recientemente, para que nosotros entonces podamos tener como que esta parte cubierta y entonces podamos ver como el desempeño académico. A mí me gusta mucho que cuando yo voy a una escuela y voy a hacer este tipo de análisis o de registro de evidencias, pueda yo agarrar el cuaderno o el libro de alguno de los compañeros que está ahí al lado y también poder hojear para que cuando yo vea el desempeño del niño tenga un punto de comparación y puedo ver si el niño, también de forma al azar, si el niño tiene un rendimiento promedio o es un rendimiento pues regular, ¿no? Es un rendimiento malo. La información aquí que también vale mucho la pena recopilar es la información que nos pueda dar el profesor. Entonces, pues esta herramienta es una herramienta extra que nos permite pues poder hacer una visita, se le llama en campo, ¿no? En el hábitat o en el ambiente, en el entorno del niño y poder también ver cómo interactúa, cómo se comporta, si se comporta diferente a cuando estuvo conmigo o se comporta de forma muy similar. Muy probablemente
su comportamiento cambie y bueno, pues esto también nos da información extra sobre quién es y cómo se comporta con el grupo de iguales. Ajá. Pues de mi parte sería todo por esta clase. Voy a dejarle hasta aquí y bueno, pues ya saben que si tienen alguna duda, pues me la pueden comentar en el chat. Pues muchas gracias.